Hola, mi nombre es Eliud Daniel Pérez Tirado, pertenezco a la especialidad de Educación Primaria, segundo ciclo, sección B. El día de hoy daré un breve resumen sobre la obra Sin Destino de Imre Cortés, donde va a relatar lo que vive un adolescente de 14 años en la época, eso se ambienta en la época de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto. Bien, la obra comienza cuando el autor, el adolescente de 14 años, va a la escuela a presentar un permiso de por qué no iba a asistir, ¿no? Ya que su papá tenía que realizar trabajos obligatorios. Después de eso se dirige al almacén de madera, negocio de su padre, donde ahí se encontraba su papá, su madrastra y el señor Suto, quien administraba sus bienes de, de la fábrica de madera. En una conversación entre el señor Suto y el padre, este le dice que se debe llevar una mercancía. Era un paquete envuelto en papel seda y con un lazo rojo. Ahí empieza una pequeña discusión, ya que el señor Suto quería hacer esa entrega formal, que el padre firme un documento, pero él le dice que no hay problema, que confiaba en él. Bueno, por otro lado, el padre le dice que tienen que ver el tema de las maderas antes que las autoridades echaran mano al negocio. Al retirarse, el señor Suto despide de esos tres personajes, la madrastra. eh, Al retirarse el señor Suto, esos tres personajes, la madrastra, el padre y el señor, fue como tristeza, algo raro ante los ojos del adolescente, ¿no? Él narra lo que siente en ese momento. En otro punto, el niño veía que su padre estaba como que apurado por entregarle los libros de cuenta del almacén a su madrastra para para que ella pueda controlar, vigile, dirija el negocio mientras su padre está en el campo de trabajo. Luego los tres pasan para comprar en una tienda de artículos que necesitaría el padre para el campo de trabajo, dirigiéndose. Bueno, en esto el señor de la tienda como que se da cuenta, ¿no? Bueno, el niño relata que lo ve con cara de tristeza al enterarse que el papá se iba al campo de trabajo. Ya dirigiéndose a casa, se dan cuenta que no habían ido por el pan. Así que el adolescente se dirige a la panadería y aquí relata cómo es que le dan a los judíos le daban una ración menos. Ellos pesaban, pero a ellos le daban una ración menos por el simple hecho de que no los llevaban a los judíos. Ya dirigiéndose a su casa, intercambia unas cuantas palabras con Ana María, quien era su vecina, y se llevaban bien. Ellos antes no se llevaban bien con los vecinos o no les importaba contactarse con ellos, pero al enterarse que eran y judíos al igual que, pues se llevaban o al menos cruzaban palabras. O la misma raza como ahí se menciona. Cuando él regresa, ya estando ahí, ya en su casa, en la mesa familiar, nuevamente se convierte en un ambiente tenso y molesto para el chico. Su madrastra triste y llorando. Esas miradas de pena y firmeza entre su padre y madrastra le generaba cierta molestia, como incomodidad. Él no sabía, pues no sabía qué hacer en ese momento. Pasado ese momento, el padre volvió a mencionar sobre la caja, el almacén que estaba en buenas manos, o sea, el señor Suto. Él confiaba plenamente en él. Después empezaron a llegar los invitados, quienes eran los abuelos del adolescente, o sea, eran los padres de su papá. Y el resto de familia era básicamente de su madrastra, primas de ellas, hermanas, cuñados, etc. Casi todos eran. Aquí el adolescente describe características físicas y actitudes de cada uno de ellos, ¿no? Como que su abuelita no podía ver bien, como que a veces podía ser un poco molesta, a veces que la lleven al sofá y así características, ¿no? Bueno, en estos discursos, cada familiar da como que un discurso, bueno, de lo que puedo yo sacar de algo relevante es cuando llega el hermano mayor de su madrastra, llamado Lajos, o como él menciona aquí, ¿no? Su tío Lajos. Su padre parecía como que evitarlo a él, ¿no? Era, trataba de ser discreto en eso, de evitarlo, pero el adolescente se daba cuenta.
En eso el tío Lajos lo lleva a un rincón apartado de donde se encontraban todos y habló con el adolescente. Le decía que después de que se vaya su papá, él tenía que ser el apoyo de su madrastra, ¿no? Tenía que ellos al igual como familia los iban a ayudar, les iban a echar la mano, así está en la obra, pero que él tenía que ser la firme, pues tenía que actuar como cabeza ya de familia, ya que su papá no iba a estar, que tenía que actuar como un adulto. También le explica ahí que donde se iba su papá era una persecución constante de hace muchos años, que los judíos tenían que aceptar puesto que Dios se los había impuesto por los pecados cometidos por ellos. En ese momento él entiende, ¿no? Que es algo relacionado con los pecados que los judíos cometieron contra Dios y que nada podían hacer. Ambos se ponen a rezar por el padre del adolescente. El adolescente apenas, y porque no entendía muy bien este diálogo, no entendía muy bien. Ya de noche llegan otros dos amigos de su papá y después de un rato sale a despedir a todos. Cuando vuelve, se despide de su hijo diciéndole que mañana no habría tiempo para despedidas. Le dijo que se comporte a la altura. Aquí en este punto se revela que su padre y madre habían peleado mucho por su custodia y que pues el juez se la había dado él, a su padre. Por eso es que lo tenía a cargo. Y que ahora su papá, que se encontraba en desventaja, no quería que la madre aproveche ese momento, pues él ya como se iba al trabajo al campo de concentración, pues obviamente él sentía que era una desventaja para él y su madre podía llegar y querer quitarle la custodia, ¿no? Es algo que le preocupaba a él. Bueno, ya pasado 2 meses, aquí ya pasan 2 meses desde que se fue su padre, era verano y él estaba de vacaciones, a causa de la guerra, ¿no? A causa de la Segunda Guerra que se estaba dando, pues estaban de vacaciones. No era tiempo pero lo hicieron por este motivo. Se relata que él también tiene que trabajar en una refinería. Bueno, aquí ya comienza en sí el desarrollo, ¿no? Mientras era trasladado, él y otro grupo de jóvenes son detenidos por reglamentos de documentación, donde le quitan sus pertenencias y los envían a Auschwitz. Tras varios días de viaje, los chicos deseaban agua y le pidieron a un soldado húngaro quien quería algo a cambio, pero ellos se negaron, así que él también les negó el agua y así pasaron muchos días, pasaron hambruna y sed. Llegado al lugar, el adolescente de 14 años ve a personas con traje de rayas, que para él eran como prisioneros. Ante sus ojos era raro, era como visto como prisioneros, era un traje raro para él. Que ellos todos ahí hablaban judaín, idioma judío, que él no entendía, él no sabía. Ahí es escogido para hacer trabajos forzados y no pasar a la cámara de gas, donde se deshacen de quienes no aportaban nada o básicamente por la edad. Él engaña que tiene 16 años y gracias a eso, él puede pasar, ya que si hubiera revelado su verdadera edad, pues hubiera pasado a cámara de gas, donde, bueno, sabríamos cuál habría su final. Luego fueron trasladados a un nuevo campo de trabajo, Buchenwald, donde le asignaron su nueva identidad, ¿no? Básicamente un número, que fue 64.921. Para él era agotador, cansado, para llegar a los campos de concentración. Hacían filas, era todo un procedimiento, formar largas colas, estar parados, ¿no? Luego fue trasladado al campo de Sykes, campo que era muy precario, no habían duchas, recibían maltratos, la comida que les daban era muy poca. Aquí conoce a su compañero Cintrón, quien le aconseja que se bañe bien para no tener costras y guardar siempre un pedazo de pan para el desayuno del día siguiente, ¿no? Para así tener algo que comer. En un castigo donde tenían que permanecer parados por horas todos, el adolescente no resiste y se desvanece. Sus compañeros le preguntaron qué tenía y le responde que le dolían sus rodillas, la cadera. El protagonista lo operan de emergencia ya que presentaba un bulto en la rodilla. Esta operación fue sin anestesia. Le dan un plato de sopa y él está feliz.
Al día siguiente lo trasladan a otro hospital. Aquí el que atiende, el doctor que lo atiende, le pregunta por su nombre, ¿no? Y él da la identidad, el número en sí, y él le pregunta por su verdadero nombre, que él quería saber. Aquí en este hospital recibe un mejor trato, ¿no? Ya después le dicen que serían libres, ¿no? Todos saben. Cuando llega a Hungría, un señor uniformado que era periodista se ofrece a pagarle el ticket de tranvía para pagar su traslado a cambio de información sobre los campos de concentración, ya que lo había vestido con el traje. Entonces, bueno, él quería esa información, pues, ¿no? Ya que el conductor no quería dejarlo entrar, no quería trasladarlo porque no contaba con dinero o un ticket. Y bueno, este periodista se ofreció, pero a cambio de información, donde básicamente no obtuvo nada, ¿no? Él fue muy firme, no le dio importancia, no le dio mayor información, e incluso el periodista le dijo para que trabaje con él, pero él solamente quería llegar a casa. Bueno, al regresar a casa de los Flashman y Starkner, donde bueno, aquí ellos, el chico bromado, en shock, donde le dicen que su papá falleció y su madrastra se volvió a casar. Todo esto pasó solo en un año, ¿no? Aquí le hacían preguntas, obviamente, de todo lo que vivía, todos estaban en espera de que él respondan, ellos querían conocer, pero él solamente quería silencio. Y así es como termina esto. En la obra, relata lo vivido del adolescente. Si bien es cierto, no es como el resto de obras o es como la obra que esperábamos que dramatice, ¿no? Sí se da, obviamente, lo que menciona son algo duro y más o menos nos podemos imaginar lo que pasó en esto del holocausto, en los campos de exterminación, en las diferentes películas que hemos podido ver, pero la obra no trata como que de dramatizar, como ponerle tanto dolor, tanto así, ¿no? Y bueno, más que todo creo que rescato esto después de todo lo negativo que pasó el adolescente, apenas un adolescente de 14 años, que se dice que es lo que vivió el autor en sí, es lo vivido, que en el 2016 falleció. Es más, describe todo lo malo que pasaron estas personas, las precariedades, los maltratos, la sed, la hambruna, cuántas personas murieron inocentes. Entonces, bueno, eso era lo que nos quiere narrar la obra en sí, ¿no? El autor, quien es el que vive estas experiencias. Y también también nos habla un punto importante sobre qué es el desconocimiento, la ignorancia del joven, del adolescente, porque no sabía lo que se trataban esos trabajos previos a ir. Cuando su padre se dirigía al campo de trabajo, él no tenía noción, no sabía muy bien de qué se trataba, ¿no? Mientras todos sabían lo que se podía venir, lamentaba toda esa situación donde comentaba de que él se sentía un poco incómodo entre las conversaciones o el llanto de su madrastra, y todo esto era porque ellos como adultos sabían lo que se podía venir, ¿no? Sabían el sufrimiento y todo lo que sería esto. Mientras él no, él pues se toma muy a la ligera, no se ve mucha preocupación, pues porque no sabía realmente cómo era esto, hasta que lo vive, ¿verdad?